Amados hermanos, Dios te bendiga, siervo de Dios de esta plataforma Cosecha Intercontinental, y a todos nuestros hermanos y siervos de Dios, pastores y ministros en las redes sociales. Le damos la bienvenida en esta oportunidad para compartir en este espacio de diálogo teológico. Así que vamos a orar para empezar esta reunión y voy a invitar al pastor Alberto Morales para que esté orando para dar apertura a esta hora, a este tiempo. Pastor, Dios te bendiga, bienvenido. Si puede estar la oración de apertura. Gloria a Dios. Pastor Alberto, ¿te encuentras? Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te adoramos y te bendecimos. Te damos las gracias en esta oportunidad por esta bendición de tenernos aquí reunidos, oh Dios, en esta plataforma que cada viernes por tu gracia y tu inmensa voluntad nos reunimos, oh Dios, para que tú tengas, Cristo de la gloria, toda la honra y toda la gloria, Padre amado. Permítenos, oh Cristo, que en tu inmensa misericordia tú nos guíes, nos eduques, oh Dios, por tu buena voluntad. Te alabamos y te bendecimos, Señor, te damos la honra y la gloria. Y en el nombre de Jesús, gracias, Señor amado. Gracias. Gloria a Dios. Damos las gracias a cada uno de ustedes, siervos de Dios, en esta oportunidad. Y ya está con nosotros el evangelista radicado en Quito, Ecuador. Gloria a Dios, Johnny Ortiz. Bienvenido, Johnny. Amén. Gracias, Pastor Heredia. Qué bueno, ¿no? Estar en este medio con ustedes. Gracias. Sí, escuchan, ¿no? ¿Está todo bien? Sí, gracias a Dios, todo bien, adelante. Algo que me dijeron que compartan, ¿no? El Evangelio y una palabra, ¿no? Y para mí, algo que me da un gran significado acerca de la muerte de nuestro Señor, ¿no? Algo que habla en Marcos capítulo 15, ¿no? Dice que 15:33, ¿no? Decía que cuando vino la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactini, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirá, llama a Elías, ¿no? Y corrió uno empapado, empapando una esponja en vinagre, poniéndola en una caña le dio de beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Y también, bueno, también habían algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena y María, madre de Jacobo, el menor, y de José y Salomé. Bueno, qué importante el evangelista Marcos hablando acerca de este acontecimiento que marcó la historia, ¿no? Marcó la historia y a la vez también eh, algo que está plasmado en la historia y además también repercute en este tiempo en nosotros, pues, ¿no? Es algo que me llama mucho la atención cuando el evangelista comienza a compartir de que estaban, estaba dando una hora determinada también, ¿no? Y a la vez también viendo cómo cada
cada minuto que pasaba era algo que iba a tener repercusiones grandes en nuestra vida. Ahora, eh, desmenuzando cada versículo, yo veo como algo importante, ¿no? De que la muerte siempre, eh, siempre va a ser para todos los hombres un acontecimiento que de una u otra manera vamos a enfrentarla, pues. Pero, 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 pero el maestro sabía que eso iba a acontecer. Ahora me doy cuenta de todo más claro cuando uno pasa un momento y atraviesa un momento parecido a lo que es la muerte, ¿no? Que muchas veces volvemos nuevamente a, a la vida, ¿no? Pero es ahí donde nos marca nuestra vida, nuestra existencia. Eh, ese, ese clamor, ¿no? Muchas veces, Dios mío, ¿por qué me has desamparado, no? El mismo, el mismo, el mismo Jesús, eh, el Hijo de Dios, pasando por una situación de que muchas veces por hacerlo bueno, por hacerlo bueno, tuvo que enfrentarse a sistemas que de una u otra manera, perdón un ratito. Estoy, ahora sí, perdón. Hola, hola. Ahora sí, sí me escuchan, ¿no? Correctamente, adelante. Entonces, entonces ese clamor, ¿no? Al ver a Jesús, viendo los salmos, ¿no? En el Salmo 22 y creo que el 69, vemos cómo la palabra se iba cumpliendo en toda su esplendor, en el sentido del siervo que muchas veces dio su vida, ¿no? Y el sufrimiento que tenía que pasar, ¿no? Al ver eso, digo, un pueblo que iba en contra de todo su pensamiento, ¿no? Porque dando unas buenas noticias que muchos quizás no lo veían como buenas noticias, sino como una amenaza, los discípulos que muchas veces también abandonaron al maestro y su misma gente, ¿no? Y también vemos también cómo él en un momento dado también dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O sea, todo en contra, ¿no? Y eso me da mucho, o sea, como aferrarse mucho más al Padre, pues el maestro se aferró con una esperanza contra esperanza, ¿no? Y yo digo, qué momento tan especial, ¿no? De saber que esa muerte hace que nuestra vida muchas veces, en nuestra vida muchas veces no, nos vemos solos muchas veces, ¿no? Y cómo el Señor Maestro Jesús pudo, pudo también dar ese clamor, ¿no? De angustia, ¿no? Un grito, ¿no? Una gran voz, ¿no? Cuando dos veces vemos aquí en el versículo 34
una que había alzado su voz, pero acá también vemos en el otro versículo, como también dio un grito también, el 37, ¿no? Y eso, y eso es algo que me llama mucho la atención. Pero, pero tanto los judíos que estaban ahí en ese tiempo, muchas veces se preguntaban y decían, pero cómo puede, cómo puede un maestro, un rabino, ¿no? O el Mesías, ¿no? Eh, tanto sufrimiento, ¿no? Algo que la escritura también me da a entender mucho, a veces es ver cómo decían que Elías, ¿no? Que está llamando Elías, ¿no? A veces las costumbres judías decía que muchas veces era que él venía a socorrer el Elías a los que pasaban una necesidad, ¿no? A un momento de un percance o un dolor que estaban atravesando, ¿no? Ese era el pensamiento, esa era como decir, como algo que tenían ellos, decían que el Elías iba a venir, cuando no se daban cuenta que el Elías estaba ahí mismo, ¿no? Ahora, dicen que viendo a los judíos y mucha gente que estaba ahí, ¿no? También vemos a un centurión. Eso también me asombra, ¿no? Que tenía seno y, y dice que le dieron un poco de vinagre, ¿no? Que no era vino, sino un vinagre agrio, ¿no? Imagínense toda la muerte, la muerte de todos los hombres, ¿no? Muchas veces viendo cómo el maestro, ¿no? Sobre sus hombros llevando todo ese dolor, ¿no? Y más que eso, también dándole el centurión un vinagre que muchas veces no era tan apetecible. Eso me da a entender la vida de a veces el hombre que muchas veces es ácida, agria, ¿no? Pero todo eso llevaba en sí Jesucristo, ¿no? Eh, como decir teniendo sed, algo contradictorio, ¿no? Dándole vino, ¿no? Dándole, perdón, vinagre, ¿no? Y yo digo qué problema a veces la vida del hombre lleno de muchas veces una vida tan angustiada y tan desesperada, ¿no? Que a lo mejor todo ese sufrimiento del hombre llevando sobre la vida, la muerte de nuestro Señor Jesucristo ahí, ¿no? Ahora, eh, entonces lo importante aquí es ver que también Jesús dice, dando una gran voz, expiró, ¿no? Pero aquí fue otra clase de respiro o de súplica, no sé, no, yo lo veo así, ¿no? Quizás a lo mejor como cuando un niño nace, pues, ¿no? Un grito de angustia cuando un niño nace. Mi hijo Barut, yo vi el parto de mi esposa cuando nació, ¿no? Nació Barut. Y él no gritó como un bebé, sino que estornudó, ¿no? Y me parecía medio raro porque dice que todo niño dice que grita, pues, ¿no? Pero es ahí mismo vemos el nacimiento, como decir, la nueva creación, ¿no? Del nuevo hombre, ¿no? Ahora, ahora yo digo, todos tenemos que atravesar toda esa situación, ¿no? Lo que Marcos quería aquí demostrar, ¿no? Que no tanto que el crucificado ha resucitado,
sino más bien que el resucitado era el crucificado. ¿Por qué? Porque cuando uno nace, encuentra siempre, el Espíritu Santo viene a posar sobre nuestra vida, el Espíritu de Cristo, ¿no? Cuando uno tiene esa fe o cuando uno acepta el llamado de nuestro Señor a través de Jesucristo, de Dios a través de Jesucristo, ¿no? Pero aquí la palabra de la cruz, ¿no? Esa palabra de la cruz que muchas veces en nuestra vida, es la palabra, es Dios, el misterio de Dios en el crucificado. Es decir, que todo aquel que sigue a Jesús tiene que pasar situaciones muy duras en nuestra vida, en nuestro ministerio, en nuestro hogar, en nuestra familia. Pero, pero, pero uno al atravesar esas situaciones adversas hacen que nuestra vida esté completamente en Dios. ¿Por qué? Porque ahí no habrá amigos, ¿no? En un momento así, ¿no? No habrá situaciones, no habrá familia, no habrá hermanos, sino que cada uno tiene que enfrentarse a sí mismo con una realidad, ¿no? Que muchas veces decimos, ¿por qué Dios no? ¿Por qué a mí me pasa esto? Pero ahí Dios nos muestra que Cristo, tanto que Dios no hacía nada, vemos también que Cristo se entregó completamente a Dios también. Ahora vemos el centurión que le da el vino, ¿no? El vinagre, perdón, en vez de una agua. Y vemos también ahora salir la vida de un hombre centurión, de un centurión que dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y al ver ese hombre que muchas veces no pertenecía al pueblo de Israel, vemos cómo se hace posible el acercamiento de Dios a través de la fe. O sea, del hombre a Dios a través de la fe. O sea, de cómo el hombre solamente con una declaración de fe, de creer, hace que no sea posible ese acercamiento, ¿no? Porque si bien es cierto, vemos a Dios en la palabra, ¿no? Que Dios se manifestaba en el Espíritu, cuando fuera bautizado Jesús y descendía. Vemos ahora cómo nosotros a través de una fe y de creer en Jesús, esa creencia nos hace acercar a nuestro Padre, al Dios de los cielos. Y nosotros tenemos un acceso, ¿no? Inclusive vemos también cómo el templo dice que se rasgó también, ¿no? Ahí me impresiona mucho de cómo el acceso a Dios se hace completamente abierto para todos los hombres. Así como dice que hubo una gran oscuridad en el momento en que moría Jesús. No tanto quería recalcar Marcos el fenómeno de ese momento, sino más bien que la muerte de Cristo cumplía algo muy importante en la vida de todos los hombres, de cada ser humano, de grande, pequeño, rey, reina, ¿no? Príncipe, princesa, o tanto pecador o justo, ¿no? ¿Por qué? Porque la muerte de Jesús era algo bien, bien especial, ¿no? Y eso me pone a mí, me pone muy, muy bien. ¿Por qué? Porque veo que en una densa oscuridad, como dice la Escritura, ¿no? Eh, Vemos que la manifestación se hace visible siempre en tales
en tales acontecimientos que muchas veces el escritor lo comienza a describir porque para el judío era importante, muy importante muchas veces el mar, el, la oscuridad, la luz, ¿no? Porque era la manifestación que iba a acontecer algo sobrenatural de Dios. Es por eso que ahora yo no pensaba en este momento estar aquí, ¿no? Pero sí sé que si Dios me ha dado el privilegio de estar es porque tiene algo muy especial para tu vida, ¿no? Y tiene algo muy especial para cada familia, ¿no? Imagínate un centurión que diga verdaderamente este sí era el Hijo de Dios, ¿no? La misma esencia del Padre. Entonces, me da a entender de que aquí las familias representadas aquí en nueve personas, quizás está el pastor Heredia, lo conocemos, pastor Adrián también lo conozco, ¿no? Adrián Espinosa, pero de ahí cada familia representada aquí por cada ministro que está aquí es porque cualquier situación que tú estés atravesando, Dios va a manifestarse de una forma real, porque nuestra fe está fundada en la persona de nuestro amado Señor Jesucristo. Y eso para mí es un gran privilegio. Es un gran privilegio porque a veces no comprendo cómo Dios hace las cosas, aunque soy un estudioso de la palabra, bueno, estudioso o buen estudioso o medio estudioso, ¿no? Pero yo digo, no tanto eso, sino lo que uno haga, sino lo que Dios ha hecho a través de esa muerte que muchas veces tiene algo que muchas veces es doloroso, pero a la vez también reconfortante porque sabemos que viene un acontecimiento que va a marcar nuestra vida de una manera en la cual nos va a poner muy en alto nuestra vida, pues, ¿no? Y que se diga de los ministerios, pues, ¿no? Ahora, yo digo, yo digo, qué muerte que muchas veces por hacer lo bueno, pues, ¿no? Por hacer lo bueno, muchas veces uno tiene que pasar situaciones difíciles, como pasó el maestro, ¿no? El maestro eh, dio su vida o lo asesinaron o fue en contra de todo un sistema, pero es solamente por hacer lo bueno, por dar vista al ciego, por eh, sanar al leproso, por limpiar al leproso, por darles una nueva perspectiva, una nueva cosmovisión, una nueva forma de vida, ¿no? Porque el que se encuentra con Jesús nunca va a quedar siendo el mismo. Y es así como yo veo en ustedes eh, grandes acontecimientos que van a suceder de parte de Dios en sus vidas, ¿no? Eh, el pastor Adrián, el pastor Heredia, yo lo conozco y para mí es una bendición poder ver sus vidas, su ministerio, su familia, de cómo Dios, en medio de circunstancias difíciles, Dios los ha levantado, ¿no? Y a veces el morir, ¿no? El morir, la palabra de la cruz, el seguimiento a Jesús, implica muchas veces rechazo, dolor, situaciones que muchas veces uno no quiere, no desea, ¿no? Pero a la vez también el seguimiento a Cristo implica que muchas veces nosotros seamos rechazados, quizás también por nuestra propia familia o nuestros hermanos en la fe. Ahora, yo no sé el problema que tú tengas, la situación que tú estés atravesando,
o la oscuridad que tú estés en este momento viviendo. Lo que yo sí sé es que en medio de toda esa oscuridad, siempre se va a ver la luz al final del túnel. Y más que eso, un pueblo que andaba en tinieblas dice que vio una gran luz, ¿no? Su palabra, ¿no? Y, y algo que me llena de mucha alegría es que todas estas palabras que estoy diciendo es porque, porque es parte también de mi vida. El vivir, el vivir siguiendo al maestro implica muchas veces ser incomprendido muchas veces, ¿no? Que no te comprendan, ¿no? Y muchas veces darte cuenta de que seguir al maestro en este tiempo donde buscamos quizás una seguridad, una seguridad, una forma de vida, pero cuando tú te entregas completamente a los designios del reino de Dios, toda esa muerte que nosotros vamos a experimentar, tanto en nuestra vida, en nuestro ministerio, es donde eh, el, el grano dice que tiene que caer a tierra y morir. Ese es el reino de Dios. Y el reino de Dios implica muchas veces unos desafíos que a veces uno dice, no entiendo, pero hay que seguir el camino. Y todo el día buscar siempre la voluntad de Dios. Yo ahora veo más el amor de una familia, el amor de una esposa, de unos hijos que de una u otra manera están aquí caminando pues conmigo, ¿no? Yo ahorita caminando con una muleta, ahorita ya caminé hoy día con una muleta. Yo digo, wow, qué maravilloso saber que en este proceso hizo algo que muchas veces yo no lo daba, yo no lo daba por, por hecho esto, ¿no? Sino que quería ver, ¿no? Y al verlo, digo, verdaderamente esto solamente tú lo puedes hacer. Es por eso que en este día en esta noche yo doy esta palabra de decirte, hermano del alma, hermano querido, eh, no veas los acontecimientos que suscitan alrededor de tu vida, o sea, los momentos duros que estés atravesando, sino más bien cree y sigue creyendo en ese autor de la fe, porque, porque ese resucitado también pasó y sufrió y vivió una vida que muchas veces de rechazo, de dolor y sufrimiento, que vemos en el, ¿te acuerdas tú de eso? Ahorita me recuerdo cuando estaba orando, ¿no? El maestro, ¿no? Antes que lo capturaran, ¿no? Y, y dice, verdaderamente esta copa me es muy dura, dice, muy difícil de tomarla, ¿no? Pero que no se me haga mi voluntad, sino la tuya. Eso, en un momento dado, vio algún día el maestro la alegría que iba a causar todo esa vía crucis que uno tiene que pasar en nuestro ministerio, en nuestra vida, ¿no? Pero que a la vez, al llegar al final, eh, es una satisfacción enorme. ¿Por qué? Porque es una nueva creación, un nuevo cielo, una nueva tierra. Y yo la verdad que quiero escucharlos también, no crean que para mí el hablar, para mí es muy difícil porque, porque no quería hablar, no quería hablar. Pero gracias a Dios tengo un amigo maravilloso, el pastor Heredia, y un pastor
que siempre está, como un amigo, un padre, que me dice, ¿cómo estás? Pues, ¿no? Y que sabes que tienes que predicar, pues, ¿no? Y a mí me confronta, pues, ¿no? Y yo digo, ¿cómo es esto? Pues, ¿no? ¿Cómo es posible que yo no quiero, pero a la vez también no es porque no quiera, sino es porque todavía digo, no es el tiempo, ¿no? Pero ya el tiempo ya está hecho ya, el tiempo ya está dicho, ¿no? Y ese acontecimiento es lo que me hace a mí más, me conmueve mucho, ¿no? El poder, esa insistencia de parte de Dios en la vida mía, en la vida de muchos ministros y más de ustedes, pues, ¿no? Que yo doy gracias a Dios por todos los acontecimientos que están suscitando, porque esto te sobredimensiona. La muerte cuando tú mueres a todos tus planes, tus deseos, eh, te dimensiona a un proyecto del reino de Dios, ¿no? Un proyecto que muchas veces no sé cómo lo hará, eh, con quien quiere, ¿no? Y a la vez también decirte que, que te esperarán grandes manifestaciones de Dios en tu vida, en tu ministerio y en tu familia y ministerio. Y quiero dar gracias a Dios. Quiero dar gracias a Dios, eh, me acuerdo tanto una, una experiencia que viví con el pastor Heredia una vez y con el pastor Adrián, que en el momento más difícil hemos visto la mano de Dios, ¿no? Y, y no sé, con $20 llegamos al Perú, ¿no? Y yo con $10 llegué a Chile, ¿no? Y digo, a veces no es la fuerza ni el pensamiento de uno, sino es cómo Dios hace todo lo que hizo posible y lo está haciendo y lo va a hacer contigo. Así es que yo quiero dar gracias a Dios, ¿no? Porque más que una enseñanza, yo creo que es una vida que se siente agradecido con este proyecto, ¿no? Con Cosecha, ¿no? Y más que eso, con todo lo que Dios ha puesto en mi camino, que son mis amigos, ¿no? Mis amigos, los ministerios, eh, los hijos de los pastores, las esposas de los pastores, que de una u otra manera me han jalado la oreja también, pues, ¿no? Me han jalado la oreja y yo digo, ese es lo maravilloso del proyecto de Dios, del reino de Dios. Eso es lo que a mí de una u otra manera, agradecido con Dios y con todos ustedes. Así es que, bueno, ya vamos a orar. Más claro, quiero escucharlos también a ustedes. Y muy agradecido. Y gracias, Pastor Adrián, por la oportunidad. Gracias, Pastor Heredia. Y no quería ahondar mucho en el pensamiento, en la palabra, porque más bien quiero darles como un ánimo para que ustedes nomás sigan siempre adelante, ¿no? Y que también compartan ahorita, ¿no? Y si que está pasando alguna situación difícil, para orar por ti y vas a ver cómo Dios se va a manifestar. A Dios gracias y a Dios sea toda Amén. la gloria y la honra. Amén. Gloria a Dios. Gracias, amén, Johnny. Amén. Es fabuloso escucharte y uno se siente confortado, bendecido por tanta gracia de Dios que ha puesto en ti, en tu esposa, en tus hijos. Un verdadero un guerrero del reino de Dios, una gran bendición. Amén. Gloria a Dios. Adelante, Pastor Adrián Espinosa. Continúa usted. Gracias, Pastor Heredia, y damos gracias a Dios por esta hermosa sala. Y gracias, Yoli, por compartir la palabra. Te pasaste. También damos gracias a María Angélica, a Alberto Morales, a Iris Guillén, al pastor Efraín Soto, ¿no? Desde Canadá nos acompaña el pastor Efraín Soto. Es mi mentor,
ahora es mi pastor. Y una gran bendición tener amigos. Y bueno, felicitar a Johnny por el atrevimiento. Disculpe que fue el rapto. Felicitar a Johnny por un tema transversal, ¿no? Como es la cristología, y presentar a Jesucristo de manera histórica, ¿no? La muerte de Jesús, ¿no? O el asesinato de Jesús, ¿no? Nosotros dogmáticamente, pasando la patrística, los concilios, la escolástica, la reforma y la historia protestante en estos últimos 5 siglos, estos 500 años, la pregunta que Juan Macay nos hacía en su libro El otro Cristo español, ¿quién es Cristo hoy, no? La pregunta que Jesús la hace a sus discípulos, ¿no? ¿Quién soy yo? Pero primero le dice, ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Y después le pregunta a sus discípulos, ¿quién soy yo? Y estaban en la calle, ¿no? Cero en cristología. Entonces vemos esa pregunta de identidad en la que ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos cuando hoy tenemos una iglesia más funcional? Una iglesia más programática, inmediática, accionista, y hace de todo, ¿no? Como el bombero apagando los incendios, ¿no? O como la ambulancia que corre a las necesidades. Y la propuesta de Johnny de presentarnos a Jesucristo, no como un dogma teológico o una confesión evangélica, sino presentarnos a un Jesús histórico, ¿no? A un Jesús que necesitamos leerlo desde los evangelios, ¿no? Y citó a Marcos, ¿no? Y yo creo que ahí ver a Jesús desde esa historicidad nos da esperanza. Entonces el evangelio verdaderamente se convierte en buena noticia, pero buena noticia a los pobres. Y los pobres bíblicamente lo vemos en el jubileo, ¿no? En Isaías 61, y Jesús en el Magnificat, en la carta magna, Jesús en Lucas 4:18 lo va a pasar a limpio. El tema del jubileo, ¿no? Donde el pueblo celebraba la victoria, el esclavo celebraba que era libre, las tierras eran devueltas, las deudas eran perdonadas. Hoy tenemos la deuda eterna. Entonces, gracias Johnny, porque de verdad me da esperanza en un sistema de injusticia, en un sistema de corrupción, que a nivel global, a nivel mundial, uno tiene esperanza, ¿no? Tiene esperanza porque uno cada día va a la sobrevivencia, ¿no? Cada día uno lucha por un pan, lucha en un asunto de la vida o muerte. Por eso Juan Luis II, un teólogo español que vivió mucho en América Latina, él tuvo una crisis, ¿no? Siendo un gran teólogo alemán, vino a hacer su pastoral en América Latina y vio la realidad de América Latina, ¿no? Y él decía una frase muy famosa, que Johnny la conoce: a Jesucristo hay que seguirlo. Y no solamente hay que seguirlo, hay que proseguirlo, ¿no? Es decir, hay que pensarlo bien. Cuando hay hoy un evangelio de ofertas, ¿no? Ven que Cristo te va a salvar, ven que Cristo te va a sanar, te va a liberar, te va a prosperar. Un evangelio de ofertas. Bonhoeffer lo llama la gracia barata. Entonces, Johnny nos trae cómo Jesús reacciona a un imperio que políticamente, militarmente, hacía lo que quería hacer con el pueblo, ¿no? Y el sistema religioso lo acompañaba. El sistema religioso de su tiempo, desde los saduceos, los fariseos y todo lo feo de la película, le echaban agua bendita. Pero Jesús, mira, la muerte de Jesús fue una pregunta política y una pregunta religiosa. ¿Cuál fue la pregunta política?
¿Alguien de la sala me podría decir cuál fue ya que estamos en un diálogo teológico, cuál fue la pregunta política que le hicieron a Jesús? Rey de los judíos. Bueno, le pregunta, ¿no? ¿Eres tú el rey de los judíos? Gracias, Johnny. Y Jesús le responde, sí, tú lo has dicho, ¿no? Y la segunda pregunta, ¿no? Esta sí ya fue más mortal. Le dice, ¿eres hijo de Dios? Y nadie podía pronunciar la palabra Dios, ni la podían escribir. El famoso tetramantón, ¿no? La famosa palabra Yahweh o Yahweh. No se podía pronunciar. Y Jesús lo pronuncia por primera vez en la historia, lo pronuncia y irrumpe la historia. Sí, yo soy hijo de Dios. ¿Y qué hacen los sacerdotes? Se rasgan las vestiduras, ¿no? Como todo religioso que hoy en día nos rasgamos las vestiduras ante las injusticias, ante los problemas estructurales del ser humano que pasa hoy en el mundo, ¿no? Como es el hambre, como es la pobreza, como es el racismo, y como es el consumismo, y todos los sismos que vienen del demonismo y se van al abismo, y producen un cataclismo y un extremismo, y nadie dice nada. Pero hoy el mensaje que Johnny nos trae, yo te felicito, Johnny, porque traes a un Jesús histórico, a un Jesús que tenemos que recuperarlo en las iglesias. Nosotros cantábamos en la iglesia un cántico que decía así, yo no soy cantante, pero como me han caído bien, le voy a cantar, ¿no? Con nosotros está, y no le conocemos, con nosotros está, su nombre es el Señor y pasa hambre, ¿no? ¿Quién esta noche puede decir, yo conozco a Jesús? ¿No? O sea, seríamos muy pretenciosos de decir eso de que yo conozco a Jesús. Porque él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Aquí nadie tiene la verdad, nadie es dueño de la verdad, el único es Jesucristo. Y Él nos tiene a nosotros, y entonces tenemos la verdad. Pero el tema de verdad saca roncha, porque uno lo vive cada día ante el sistema que hoy te intervienen, por ejemplo, te dicen tu DNI y te estás bien, te cae la policía, te cae la fiscalía, te cae la SUNAT. Están buscando las 8 patas al gato, y si no te encuentran, te embarran, ¿no? Te calumnian. Y esto, cuando uno vive la historia, cuando uno vive la situación cotidiana, y uno comienza a pensar su fe. Por eso Pedro decía, da razón de nuestra fe. Y yo creo que, Johnny, gracias por el mensaje que hoy me da esperanza, porque estoy pasando los momentos más difíciles de mi vida, ya que se atenta contra la vida y no hay derechos humanos, ¿no? Y Johnny lo experimentó bien. Johnny, bien claro, lo experimentó cuando fue atropellado por una autoridad y se dio a la fuga. Y para eso no hay ley. Él estuvo a punto de perder su vida. El diagnóstico del hospital decía ya, le quedan pocas horas de vida, pero él resucitó, pues, ¿no? Él es el segundo Lázaro. Y gracias a Dios lo tenemos acá. Y él puede hablar muy de cerca lo que se vive, la injusticia desde el sistema de salud, desde toda esta pandemia que hemos vivido a nivel global. Y ahora las cuarentenas no van a ser de meses, van a ser de años. Ahorita llegando aquí al pueblo, aquí en mi barrio querido, multitudes de personas en la pista, ¿no? Por el agua, porque la quieren privatizar. O sea que mire, no hay derecho. Y por eso cuando Jesús levanta ese mensaje de las buenas noticias, todo el mundo salta ante el mensaje de Jesús. Saltan los fariseos, saltan los herodianos, los seduceos, hasta los celotes, ¿no? Con tanto celo, ¿no? Todos los revolucionarios, todo el mundo salta ante el mensaje de Jesús. Todos reaccionan. ¿Y quién es este que dice aquello o aquel? ¿No? Todos saltan. Hoy nuestro mensaje es aplaudido, porque no es mensaje, es masaje. Queremos caer bien a la gente. Y el mensaje del llamado no ser
embajadores solamente, no ser un protocolo. El mensaje de 1.8 dice ser testigos, y la palabra testigo es mártir, es dar la vida. Ante un sistema de muerte, Jesús propone el sistema de vida. Y ese sistema de vida no hay que ganársela haciendo fralela o cayéndole bien al sistema, sino nos quedan dos cosas hoy: resistir al sistema o someterse al sistema, ¿no? Y todos los hemos sometido bajo una vacuna. Alguien de ustedes de repente ha resistido y no se ha vacunado, ¿no? Entonces, la propuesta hoy que Johnny nos trae de un Jesús de Nazaret, de un Jesús de buena noticia, ¿no? Para el pobre, y no lo digo el pobre en categoría social, señalo al pobre en categoría teológica. En la Biblia el pobre era la viuda, era el extranjero, era el huérfano. Y por eso Jesús levanta la voz profética en su tiempo ante un sistema de imperio que oprimía al pueblo, que no había ningún derecho. Por eso cuando le pregunta al ciego, le pregunta a Jesús, ¿qué quieres? ¿Acaso Jesús no sabía que el ciego quería ver? No, Jesús no le está haciendo la pregunta inocente, le está diciendo que tiene habla, que los que no tienen voz hoy pueden tener voz. Mira cómo Jesús recupera esa dignidad al ser humano. Hoy cuando nuestro mensaje cristocéntrico, cristológico, es más arribista, y al cielo voy, me voy con él, y es más celestial y no aterriza eso, ¿no? Yo creo que el mensaje que Dios nos trae aterriza y en verdad a mí me da esperanza, porque el Señor dice, busca primero el reino de Dios, su justicia, y todo será añadido. Yo sé que tenemos un Dios de justicia y Él se ríe de todas las maldades que podemos ver en este sistema malévolo, diabólico, infernal, en la que nos ha tocado vivir. Y tenemos en Jesús la esperanza. Y no es cualquier esperanza, es una esperanza viva, es una esperanza que no solamente es un mensaje, un dogma, una teología, sino que es algo que lo podemos celebrar en el culto y donde podemos orar y cantar y decir, Jesucristo vive, Jesucristo es real, porque me acompaña en el dolor, me acompaña en la aflicción. Así que me he extendido un poco para complementar. Ya nos hemos puesto de acuerdo con Johnny para terminar este mensaje, así que no se pongan nerviosos. Ya después, al final, voy a dar la reflexión de las preguntas, pero es un tema tan transversal en la teología que hoy necesitamos ver al Jesucristo de Nazaret, desde los evangelios. Tenemos al Cristo Paulino, vía Pablo, y ya tenemos un Cristo subliminado, un Cristo exaltado, ¿no? Y decimos, bueno, Él es mi Salvador, Él es mi Redentor, ¿no? Bueno, todo lo puede el Cristo que me fortalece, y tantas cositas románticas que podemos decir, como Pablo quería expresar a Cristo, ¿no? Pero si nosotros leemos los evangelios, ya tenemos a un Cristo encarnado. Y la cristología pasa por la encarnación. Pasa porque se hizo carne. Y ahí la palabra carne es sars, ¿no? Se hizo carne, se hizo hombre, se hizo humano. Jesucristo era 100% humano, 100% divino. Y esa cristología hoy necesitamos vivirla. Cuando hoy tenemos una cristología docetista, abstracta, vía una filosofía griega, gnóstica, que nos llevó a un paganismo, y hoy tenemos un sincretismo de la cristología, un sincretismo de Cristo, y la pregunta sigue vigente hoy. Hace 2000 años Cristo dijo, ¿quién es Cristo hoy? Y la pregunta sigue, porque Juan Macay en su libro El otro Cristo español va a decir, hace 500 años, 1492, vino la conquista a América, pero se trajo la cruz y la espada, se trajo al Cristo de Pachacamilla, se trajo al Cristo morado, ¿no? Al Cristo negro. En el siglo XVIII los protestantes traen al Cristo blanco.
¿no? Ese Cristo inocente que cantamos en Navidad, noche de paz, noche de amor. Todos duermen de alrededor, ¿no? Tranquilito nomás, porque no hay que sacar polvo, porque no nos podemos meter en política, no nos podemos meter en la economía, no nos podemos... pero Jesús se metió con todo. La ley decía, no toques al leproso. Jesús tocaba al leproso. No guardes el sábado. Jesús trabajaba en el sábado. Y ahora en el templo todavía. Qué tremendo es la práctica de Jesús, ¿no? Por eso yo creo que el mensaje que nos trajo Yoli, yo me lleno de esperanza, de verdad. Yo lo vivo y aunque pueda chocar con la cristología dogmática, teológica, que lo estudié por 40 años, ¿no? Pero hoy yo aterrizo a una cristología humana, a una cristología divina, 100% humana, 100% divina, y que me da esperanza. Esperanza en medio del dolor, esperanza en medio de la aflicción, de la prueba. Y ahí el evangelista por excelencia que es Jesucristo me dice, adelante Adrián, vamos, 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 vamos. Y el consolador, el Espíritu Santo, dice, el consolador por excelencia, ¿no? Él nos anima también. Y el Padre que enjuga nuestras lágrimas, nos acaricia y nos da una sonrisa, y nos dice, Adrián, yo soy tu padre, ¿no? Eres mi hijo, en el cual tengo contentamiento. Y vamos adelante, vamos haciendo la pastoral, vamos haciendo teología en el camino. Y yo creo que ahí el mensaje de hoy nos debe recuperar a mirar la cristología, a mirar al Jesús de Nazaret. Y yo creo que eso nos va a dar una esperanza para la gran mayoría, ¿no? Una esperanza para la humanidad, que hoy sufre la opresión, hoy sufre todo el peso de la injusticia, que hoy vemos y que hemos pasado a través del COVID y lo que viene más, ¿no? Ya no es la Agenda 2030, ya es Agenda 2023, porque ya todos esos planes malévolos se han cumplido y hay otra agenda ya, ¿no? Y la iglesia está jugando a la iglesita. La iglesia está jugando a los cultos, al ayuno, a las vigilias, y así no vamos a llegar a nada, no vamos a hacer cosquilla al diablo. Esta es una guerra de sistema, una guerra en que tenemos que tomar el toro por las astas. Y tenemos que hablar, pues, de calidad y también de cantidad. Y eso es donde tenemos que depender completamente de Dios. Y Dios hará justicia y Dios levantará a un pueblo, ¿no? Dice, en el desierto fructificarás. Yo te levantaré del polvo y serás millones. Yo creo que hoy necesitamos 1 millón de soldados de Cristo acá en el sur para poder tomar el toro por las astas. Porque tú y yo, estando por acá, por allá, no pasa nada. La misma rutina, el mismo culto, la misma cosa. Y de verdad yo ya quiero viajar a Júpiter, a Venus, porque de verdad esto ya me llegó, ¿no? La pregunta es ¿hasta cuándo? Bueno, termino acá porque no quiero que se caiga un monólogo, pero de verdad para mí la reacción del mensaje de Yoli espectacular, ¿no? Te felicito, Yoli, y sigue con estos temas que te gusta mucho del reino de Dios, especialmente de Marco, ¿no? Adelante, adelante. Ahí te voy a pasar algunas notas. Bendiciones, shalom. Pastor Heredia, adelante. Pastor Adrián, adelante. Diálogo teológico de tu noche, tu viernes. Ah, ya. Bueno, la pregunta hoy que yo les nos trae es, ¿quién es Cristo hoy para ti? ¿Quién es Cristo hoy para ti? Eh, entonces, esa sería la pregunta de esta noche para dialogar el tema de la cristología hoy, que todo el mundo dice soy cristocéntrico, ¿no?
Pero, a ver, explícame qué significa cristocéntrico. No lo pueden explicar. ¿Por qué? Porque no es fácil, pues. La Biblia se escribe en hebreo, en pensamiento hebreo y en pensamiento arameo. Se traduce a la Septuaginta por los 70 sabios al griego. Es decir, que ya hay ahí un primer teléfono malogrado del hebreo, del pensamiento hebreo, traducido al lenguaje griego. En tercer lugar, pasado al latín. Y en cuarto lugar, hoy tenemos 1000 versiones en español. Es decir, ¿cómo hablar de Jesús ante un teléfono malogrado? Donde por nuestra vida pasa la Septuaginta, pasa la Biblia del oso, ¿no? Y pasa 1000 versiones. Y entonces recuperar esos cortocircuitos en la teología, ¿no? Pasar por los concilios, pasar por la patrística, llegar a la escolástica, ¿no? Y la reforma, y llegar a toda esta teología contemporánea es una monstruosidad. Por eso hagamos el intento, hagamos, aquí nadie le va a disciplinar, aquí no hay un concilio, aquí no es una iglesia, pero que podemos pensar en voz alta, ¿no? Que podamos ver que eh, esa cristología encarnada, ¿no es cierto? Una teología contextual, una teología que agarre carne, que no solamente esté en extracto, esté en el aire, sino una cristología que se celebra con esperanza, ¿no? Se celebra con vida, en medio de la situación en la que América Latina y el tercer mundo está pasando, ¿no? Entonces, la pregunta ahí va, o si quiere tener a algunos otros aportes o otras palabras, ahí pueden intervenir. Yo he visto la primerita que ingresó, María Angélica. A ver, hermana María Angélica, preséntese de dónde viene, a dónde va y cuánto gana. Buenas noches, hermana María, la escuchamos. Su opinión importa. Eh, Mientras va pensando la hermana María, vamos a preguntar a Alberto. Alberto Morales, desde Laredo, Estados Unidos. A ver qué dice Alberto. ¿Cómo va la cristología allá en Estados Unidos? Adelante, siervo de Dios. Rapto. Está pensando. Está pensando. A ver, vamos a ver a Iris Guillén. A ver, Iris, un saludo o algunas palabras que queremos en este diálogo teológico. Eh, Estamos pensando nuestra fe, ¿no? Nuestra fe tiene que ser pensada, tiene que ser cuestionada, ¿no? Tenemos que tener una fe crítica, no en el sentido de criticar por criticar, sino una fe eh, en la que podamos razonar, en la que no caer al fanatismo y no caer a extremos, sino una fe que en verdad sea de vida, ¿no? Una verdad que rasque donde pique. Entonces yo creo que eso podemos enriquecernos, ¿no? Cada viernes. Ya vamos 2 años en esto, no es que empezó la semana pasada, el mes pasado, no. Ya vemos haciendo diálogo, cosecha internacional, ha sido un congreso que por más de 20 años cosecha nace en el desierto, ¿no? En el Arenal. Allí hacemos nuestros
eventos, ¿no? Y hoy tenemos una iglesia representativa, una iglesia que trasciende para la gloria de Dios, y esto es para la gloria de Dios, ¿no? Porque la obra lo hace Dios. Entonces, no estamos hablando del escritorio, no estamos hablando del balcón, y no estoy hablando porque se me ocurre hablar, no. Hablamos desde las venas abiertas de América Latina, de Perú, y lo que hemos pasado, ¿no? Lo que hemos vivido, lo que primero Juan uno dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos experimentado, esto anunciamos, ¿no? De primera mano, ¿no? Entonces, en ese sentido es que tenemos mucha esperanza, ¿no? Tenemos mucha vida, el Zoe de Dios, ¿no? La vida de Dios, ¿no? En medio de un contexto de muerte, en medio de un contexto hostil, el mensaje de Jesús se encarna y nos da vida, ¿no? Y ya no podemos morir porque ya estamos muertos con Cristo. Y no solo muertos, estamos resucitados con Cristo y estamos en el trono de Dios, ¿no? Estamos en su presencia. Así que yo ya no necesito morir porque yo estoy muerto ya. Y el muerto no siente nada. Entonces, en ese sentido, es que podemos nosotros hoy hablar, ¿no? De esta cristología, de este Jesús de Nazaret, de esta buena noticia, ¿no? De estas buenas nuevas, ¿no? Para la persona, como Jesús decía, yo no vine por los sanos, yo vine por los enfermos. Y por eso el primer mensaje de Jesús que dice en Lucas 4:18, dice las buenas noticias a los pobres, dice, ¿no? Buenas nuevas a los pobres. Y ahí no podemos espiritualizarlo. No podemos decirle pobre en espíritu, como lo llama Mateo. Teológicamente el pobre, como repito, y disculpe el énfasis que yo puedo dar, porque era el pobre, ¿no? La triada que los salmos hablan. Los salmos hablan mucho de la triada de Dios, que era el huérfano, la viuda y el extranjero. Y Jesús va a recuperar ese mensaje profético y lo va a enlazar ante su mensaje de Lucas 4:18, recogiendo el contexto del jubileo. El jubileo se celebraba cada 50 años y el pueblo salía a celebrar la fiesta porque el extranjero, el esclavo, ya podía sentirse libre, porque el esclavo en ese tiempo no tenía ningún derecho. Se le quemaba el arroz al paredón, muerte para el esclavo, no tenía ningún derecho. ¿Y cómo habrá celebrado el jubileo del esclavo? Y cuando en la iglesia hoy tenemos el culto y tenemos el cántico, la iglesia no hace jubileo, parecen jubilados, ¿no? ¿Por qué? Porque no se vive el mensaje. Tenemos la cristología posicionalmente, pero vocacionalmente, como llamado de Dios a la vida, ese es otro precio. Y es por eso que podemos, uno se siente marciano, ¿no? Uno se siente marciano al decir estas cosas, ¿no? ¿Qué estará diciendo el pastor Adrián? ¿Qué estará hablando? No, como le digo siempre a la gente, soy loco, pero no como vidrio, ¿no? Y de verdad, para mí el mensaje, no pensaba reaccionar de esta manera, no es que me estoy transformando, pero cuando uno vive experiencias como Yoli, cuando Yoli me cuenta, mira, fue atropellado por una autoridad, se dio a la fuga, me llevaron al hospital y estuve a punto de perder la vida porque mi diagnóstico que daban, ya a pocas horas muero. O sea, mira, estamos en un sistema de salud donde Hipócrates decía la vocación del servicio, la vocación de la vida, y hoy se hace otra cosa, ¿no? Entonces, cuando hoy los derechos humanos, cuando hoy la OEA, cuando hoy desde las élites que conocemos como el Vaticano, el Fondo Monetario Internacional, la OMC, ahora que ha salido de moda, todo juega un rol
en la que es muerte, ¿no? Pero una muerte romántica, ¿no? En cámara lenta, que no lo podemos decir, que no lo podemos discernir. Por eso que en esta noche, que el Señor abra nuestros ojos, ¿no? Que el Señor abra nuestro entendimiento, como los caminantes de Maús, ¿no? Los caminantes de Maús estaban con el propio Jesús y no le conocían. Jesús les habla, nada. No, estamos tristes porque Jesús se murió, era un buen hombre, hacía milagros y tantas cosas bonitas, pero ya no está con nosotros. Pero el mismo Jesús le hablaba, le decía, chicos, mira, acá estoy yo. Y Jesús dijo, oye, estos cabezones no pasa nada. Y Jesús le invita a un ceviche, pero Jesús le hace la invitación y dice que a partir de la comida, al partir el pan, se les abre el entendimiento. Yo creo que aquí hay que repartir comida para que se abra el entendimiento, ¿no? Esa invitación de Jesús a los discípulos fue genial, ¿no? Le hace la invitación, le da la comida y a partir de ese acercamiento, a partir de ese diálogo, viene la revelación, ¿no? La revelación no cae del cielo, la revelación es histórica, la revelación pasa por el Antiguo y Nuevo Testamento. No es un asunto que yo soñé y vi un ángel y vi esto, aquello, no. Esa no es revelación, ¿no? Eso es otra cosa, ¿no? Pero la revelación cuando hablamos es a partir de la historia, a partir de la escritura y a partir de la historia, ¿no? Y yo creo que estamos siendo muy claros y, y siempre estamos en los viernes teológicos queriendo acercarlos al texto bíblico, ¿no? Y yo creo que ahí está nuestra hermana, había ingresado Magno también, por ahí le he visto a Magno. Se salió Magno, se ha asustado. Creo que mejor hay un saludo ahí, a ver, a nuestra hermana Rosa Rodríguez, a nuestra hermana Lidi. Efraín está teniendo problemas con las señales. Bueno, está abierto el diálogo. No, yo solamente le estoy provocando, ¿no? Yo le estoy agitando, le estoy, así como el torero, ahí estoy con el banderín, ahí hincándole para que usted reaccione y piense la fe de un Cristo bíblico, pues, ¿no? De un Cristo cotidiano, de un Cristo real, ¿no? Y en ese sentido, yo provoco aquí en la sala, pero veo que sus micrófonos han tenido problemas con la señal, no sé, por lo menos ahí un saludo, hermana Rosa, hermana Lidi. Bueno, buenas noches a todos. Ana Lidi, buenas noches. Yo soy Rosa. Sí, pero acá también estoy viendo a Lidi. Oh, ok. A ver, Pastor Heredia. Entonces hablo Pastor después Heredia. de la hermana Lili. O ya, hermana Rosa, ya, ahí. Denos la palabra, denos. Ok, buenas noches a todos. Yo estoy de acuerdo con lo que usted dice y realmente se ha dejado el evangelio cristocéntrico, porque ahora la gente habla más de otras cosas en un servicio que de Jesús, de Cristo. No
hagan resaltar realmente el trabajo de Cristo. ¿Cuál fue el trabajo de Cristo? ¿Cuál fue la misión de Él? ¿A qué vino Jesús aquí a la tierra? No, la gente ahorita viven en la luna, como dicen por ahí, y le habla uno a alguien del Evangelio y todos son cristianos. No, yo soy cristiano, yo nací cristiano y yo nací en un hogar cristiano. Digo, sí, pero dormir en un garaje no lo hace carro a usted. Entonces, ¿qué pasa? Hablaba yo en una clase bíblica que tenemos los jueves hace un tiempo y decían, bueno, que en qué manera uno presentaba el evangelio. Entonces, esta es mi humilde opinión frente a la gran sabiduría de ustedes. Eh, yo dije, a mí realmente no me interesa investigar ciertos detalles bíblicos, porque estamos en un tiempo apocalíptico, estamos en un tiempo como en los tiempos de Noé estamos. Le habla uno a la gente y lo que hace falta es que lo apedreen porque la gente no quiere saber. Dicen, no, hermanita, eso hace tanto tiempo nos han dicho que Jesús viene y no lo vemos. Le digo, pues gracias a Dios no ha venido, si no usted se hubiera quedado, hermano. Pero andan en todas las cosas menos en lo que es realmente la vida cristiana. Reconocer, tener esa fe, esa confianza. A mí algo que me ha costado es practicar la fe, lo que es fe genuina, creer en lo que no veo, esperar en Dios en muchos detalles. Entonces estudiábamos sobre eso, como en la vida de Abraham se adelantó a los hechos y porque en sí no estaba confiando realmente en que Dios le había prometido descendencia. Entonces lo vieron muy fácil Sara y Abraham de que él tuviera un hijo con Agar, su sirvienta. ¿Por qué? Porque no había esa fe plena. No tuvo la valentía de decirle a Dios que Abraham hablaba con él y no tuvo la valentía de decirle, déjeme saber por dónde viene mi descendencia, porque si mi mujer es vieja y aparte de todo estéril y yo soy tan viejo también, entonces ¿de dónde va a venir? Pero no, ellos lo vieron fácil, lo arreglaron y lo que a mí me ha costado de verdad tener fe. ¿Qué es la fe? Y lo que yo decía también en cierta ocasión, no me interesa averiguar ciertas cosas y yo a una persona le presento el evangelio rápido. Yo no le voy a leer media Biblia. Le digo, ¿cree que hay un Dios que hizo todo? Sí o no, bueno, según el ateo con quien me encuentre. Y cree que hay cielo, cree que hay infierno, cree que Dios Padre Creador del universo envió a su único Hijo a través de la Virgen María y con el poder del Espíritu Santo. Oh, todo el mundo cree. Ok. Y creen que Jesús nació, creció, hizo milagros y fue muerto a la manera más cruel, fue crucificado, pero no se quedó ahí. Él resucitó y si él no hubiera venido, no tendríamos entrada al cielo, a la eternidad, a la presencia del Dios vivo y creador. Entonces, cuando según la respuesta le digo, el paso es muy fácil, solo hay que aceptar a Jesucristo como único y suficiente Salvador.
pedirle perdón a Dios primero que todo, aceptar a Jesús y pedir que sea escrito su nombre en el libro de la vida. Y me decía una mujer, ¿y por qué tengo que pedirle que escriba mi nombre? Le dije fácil y le leí tres citas bíblicas donde dice que el nombre de nosotros, del que no esté escrito en el libro de la vida, no puede ser salvo. Entonces, hasta ahí eso yo presento el evangelio así. Porque si me pongo a decirle y aquí dice y en la otra dice y aquí dijo y aquí está pensando y aquí va a decir y no sé cuánto, la verdad la gente se confunde más de lo que están. Y eso es esa es mi manera de pensar cristocéntrica, que Jesucristo fue quien pagó el precio para yo poder ser salva. Excelente. Nuestra hermana Rosa Rodríguez, muchas gracias por su aporte, por darnos siempre esa palabra de bendición, de aliento, de llegar, ¿no? Al otro, al prójimo. Y qué mejor, con una buena noticia, ¿no? Acercarnos a nuestros amigos, ¿no? A nuestro prójimo con un mensaje de buena noticia, ¿no? Un mensaje de buenas nuevas, ¿no? Eso es lo que significa el Evangelio, ¿no? Una buena noticia. Y yo creo que ese mensaje está en nuestra boca, está en nuestro corazón arde de que seamos esos carbones eh, ardientes, ¿no? De dar todo el consejo de Dios, de dar toda la escritura. Y la Biblia dice que una palabra basta para que cambie para que cambie la persona, ¿no? Una palabra basta, ¿no? Podemos ganar una persona y esa persona puede ganar una ciudad y hasta puede ganar una nación, ¿no? Imagínense los resultados en el Señor que podemos obtener, ¿no? Como dice la iglesia de Jerusalén en los primeros siglos, decía que el Señor añadía a los que habían de ser salvos, ¿no? Es la obra del Padre, la obra del Hijo, la obra del Espíritu Santo, y en esa respuesta nosotros tenemos un llamado de Dios y actuamos en esa responsabilidad histórica que nos toca vivir y damos ese mensaje del cielo, ese mensaje de esperanza y la persona es visitada por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Y se produce el arrepentimiento y esa persona tiene fe, esa persona es nacida de nuevo, ya esa persona tiene la simiente divina, ¿no? Tiene la simiente incorruptible. Y esa persona comienza a perseverar en los caminos del Señor y llega a ser un discípulo de Cristo y llega a ser un siervo, una sierva de Dios, que como en el primer siglo decía, ¿no? ¿De dónde ha salido esto que trastornan al mundo? ¿No? Necesitamos hoy trastornar al mundo. Hoy el mundo está trastornando a la iglesia, ¿no? Y hoy necesitamos trastornar al mundo. Solamente aún a través del silencio, ¿no? Yo espero que la persona me pregunte. Ya si la persona me preguntó, ya está frito, ya, pescadito. Ahí le cae el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y no lo deja igual. Queda peor o mejor, pero igual no queda, ¿no? Que es Dios, la gente, es el Espíritu Santo el que convence de pecado, de justicia y juicio. No soy yo, es la obra de Dios. Entonces, en ese sentido,
estamos siempre a la orden del Señor. Bien, a ver, Lili, ¿cómo está Lili? Adelante con su mensaje a la conciencia. Hola, Lili. Pastor Efraín. Ahí está Lili. Sí. Adelante. Como así con el carro porque no se escuchaba bien la señal, pero ¿me escucha? Sí, sí, sí. No. Sí, te escuchamos. Ah, ya. Sí. No le escuché bien la pregunta. La pregunta, ¿quién es Cristo hoy? ¿Quién es Cristo para ti? Es el desafío para vivir una vida plena con cualquier en este mundo. Porque tenemos que conocernos independientemente de cómo anda la corriente, la gobernanza, la estrategia, todo eso se está dando porque ya le quedan los resultados mismos. Lo que están haciendo y simplemente Ok, Lili, gracias. Gracias, Davo, por los aportes, por la palabra, ¿no? Por todo lo que podemos expresar nuestra fe, ¿no? Podemos ponerlo delante del Señor, ¿no? Con un tiempo de adoración, un tiempo de poderle presentar al Señor todo lo que somos, ¿no? Todo lo que pensamos, lo que sentimos, y expresar nuestra fe, ¿no? Expresar nuestra fe desde donde estamos, ¿no? En la teología alemana le llaman el 6-11, ¿no? Hablar desde el contexto, ¿no? Desde la situación, ¿no? Entonces, aló, ubicar... pastor, disculpe, se Sí, regresó la señal, se me olvidó la señal. ¿Me puedo sí, continuar? adelante, adelante. Sí, disculpe, Sí, bien. sí, adelante. Le estaba comentando cuando usted me preguntó qué significa Cristo para mí en este tiempo, si puedo llegar a la conclusión, es que es el camino, la verdad y la vida, tal como dice la palabra, ¿no? Si quiero una verdad, la voy a encontrar en Él. Si quiero el camino asegurado, tengo que agarrarme de Él. Si quiero la vida eterna, tengo que esforzarme día a día para continuar en su camino y obedecerle su mandamiento, su mandato, tal cual, ¿no? Tal cual se lo ha prometido, creer sin dudar, al final. Y nadar en contra de la corriente, con la ayuda del Señor, porque esos planes que el enemigo los ha elaborado, este plan mundial de la pandemia, de todas estas cosas que decían la Agenda 2030, pero se ha adelantado, como usted lo ha comentado hace un momento, es parte de que los minutos están contados para el enemigo. Y cuando las personas no conocen de Cristo, no les alumbra el Evangelio, el entendimiento se les entenebrece y no pueden entender de que la estrategia del enemigo es destruirlo, no solamente su cuerpo, su alma y su espíritu, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos el desafío de la gran comisión que el Señor nos ha encomendado y de predicar el Evangelio, no solamente para que se puedan salvar y tener vida eterna, sino para que no sean presas de esta sociedad, ¿no? A eso es lo que vamos, que sin Cristo no somos nada y que nuestro eje tiene que ser Cristo. No, aun cuando la gente puede decir fanático, locura, lo que sea, para nosotros tiene que ser el eje principal, nuestro motor, nuestra razón de vivir, nuestra existencia, nuestra identidad constante, regresar a la cruz, ¿no?
a la cruz, donde ahí encontramos que él pagó el precio de todo, de todo. Eso es, y morir a nuestro propio yo, a nuestra propia naturaleza, con la ayuda de Dios. Excelente, hermana Lili, excelente. Gracias por su aporte, por su Gracias. palabra. Muchas gracias. Y qué bueno, ¿no? Qué bueno que está con la sana doctrina y saber que Jesucristo reina, ¿no? Jesucristo es el Señor. Y esa palabra Señor es Kyrios, ¿no? O Curios, que es el Señor que gobierna, ¿no? Gobierna la creación, ¿no? Porque Jesucristo es el primogénito de la creación, ¿no? Es el alfa y el omega, el principio y el fin, ¿no? Jesucristo es el rey. Entonces, tenemos ese señorío de Cristo, esa soberanía de Cristo. Y ante el mundo y ante el sistema pasajero que nos ha tocado vivir, hoy podemos estar con los ojos abiertos. Por eso recuperar la cristología desde los evangelios, desde el Jesús de Nazaret, que va a plantear las buenas noticias ante un imperio romano. Imagínense que en ese imperio romano había 7 clases sociales. Estaba el César, estaba la caballería, estaban los militares, estaban los senadores, estaban los artesanos, estaban el pueblo, estaban los enfermos, estaban los leprosos y último estaba el pueblo, ¿no? Era terrible la situación en la que Jesús le tocó vivir. Por eso decían, de Galilea podrá salir algo bueno, porque Galilea no figuraba en el mapa Galilea. Nazaret no figuraba en el mapa de ese tiempo. Y era puro terrorista, puro revolucionario. Y decían, de Nazaret podrá salir algo bueno. Es como se dice, ¿no? De Perú podrá salir algo bueno. De Caraballo podrá salir algo bueno. ¿No? ¿Quién es el pastor Adrián? ¿No? Entonces, hay toda esa situación en la que tenemos que enfrentar, ¿no? Como cuando Jesús se enfrenta a la samaritana y le dice, ¿cómo tú siendo judío me puedes hablar si estamos enemistados? Si entre judíos y samaritanos no se puede ver ni en pintura. Pero Jesús rompe ese prejuicio racial, etnocéntrico. Y además, una mujer y un hombre no podían conversar a esa hora. Eso era que el hombre, la bajeza del hombre, ¿no? Conversar con una mujer, ¿no? Porque en ese tiempo daban gracias a Dios por ser gentil, ellos decían, Señor, te doy gracias por no ser gentil, no ser mujer, y ellos daban gracias a Dios por eso, ¿no? Y Jesús vence esa guerra etnográfica, esa guerra geográfica, esa guerra religiosa, ¿no? 7 prejuicios cuando va a evangelizar a la mujer samaritana, ¿no? O sea, recuperar la evangelización de Jesús, en pocas palabras, era el diálogo. En pocas palabras, la evangelización de Jesús no era presentar las 4 leyes, que tú eres pecador, que Jesucristo vino a salvar y toma tu decisión, no. Jesucristo veía el caso a la mujer, querían apedrearla, le decían, mira, nadie te acusa, yo tampoco, vete en paz y no peques más, ¿no? O sea, recuperar ese diálogo de Jesús, recuperar esa evangelización de Jesús, es tremendo para hoy día, cuando hoy la Gran Lima está pasando el tema del agua, ¿no? Han cortado en muchos distritos el agua y ahorita está estratégicamente para decir, tengo un agua que nunca más vas a tener sed, ¿no?
tenemos una gran oportunidad de convertirnos en los grandes evangelistas y tener una cosecha en estos días de cierre de agua que va a tener la Gran Lima y presentar el evangelio, ¿no? Del agua que tiene vida eterna, del agua que nunca más la persona va a tener sed, que va a ser saciada, que va a ser completamente tener ese chalón, ese bienestar total. Y yo creo que eso hoy nos anima a ser, como dice Pablo, a sobra de evangelistas, ¿no? Bien, creo que también está Pastor Efraín Soto. Adelante, pastor. Y mi querido Adrián, buenas noches a todos. Espero que el internet no me vaya a traicionar esta noche. Um, Contestando la pregunta, porque lamentablemente no pude estar presente a la hora que el pastor Johnny hizo la presentación, y bueno, me disculpan por no usar el video también. Pues bueno, para mí Cristo es el tema central de la Biblia. Como dice en Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y bueno, todo esto, un poquito retomando también lo que la pastora Lady estaba diciendo, y la pastora Rosa también. Bueno, lo que vemos es que hay, creo yo, que hay mucha confusión hoy en día en presentar a Jesús como es Jesús. Y lógicamente el sentido de las escrituras que hablan sobre él y está centrado en él. Y por lo tanto se pierde un poquito el concepto de qué es lo que debemos hacer como cristianos. Por ejemplo, ¿cómo se presenta la Biblia usualmente en estos días? Pues se va usando nombres, por ejemplo, voy a citar algunos ejemplos, dos del Viejo Testamento y bueno, y dos del Nuevo Testamento para darle un poquito el contexto de lo que estoy queriendo decir aquí. Por ejemplo, cuando se presenta Adán y Eva, en Génesis, pues se habla de cómo evitar tomar malas decisiones, pues es el mensaje. De Noé, cómo seguir instrucciones, por ejemplo. Nos vamos al Nuevo Testamento y cuando se habla de Jesús, cómo ser súper obediente. O de Pablo, pues cómo aprender versículos que nos ayuden a vivir la vida mejor, pero es memorizar versículos. Cuando vemos cómo la Biblia se presenta a sí misma, habla de la creación, habla de la, del, de la propuesta, bueno, voy a decirlo de esa manera, pero vamos, quizás no es lo más correcto, de la propuesta de Dios para el hombre, el plan de salvación a través de su Hijo Jesucristo. Y habla de esa llegada del Salvador para restaurar al hombre y llevar a ese proceso de salvación y del perdón eterno. Entonces, por ejemplo, en Lucas 24:27 dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Lucas 24:44 nos dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y en Lucas 24:45 dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Muchas veces vemos que en la iglesia, bueno, los apóstoles, por ejemplo, ellos interpretaban o filtraban el Antiguo Testamento a la luz de la persona y obra de Jesucristo, de tal forma que entendían que las escrituras hablan de Cristo y señalaban a Cristo y al Evangelio. Pero, por ejemplo, cuando vemos en algunos casos qué es lo que se predica en la iglesia, pues se habla más de emocionalismo, de moralismo. Una prédica moralista, pues se puede predicar hasta en una mezquita y todos salen felices.
Pero a lo que nos lleva la palabra de Dios es realmente a buscar a Cristo, a ser a la imagen y semejanza de Cristo. Y eso es vivir una vida en Cristo, con Cristo y para Cristo, porque Él es el camino, la vida y la verdad, ¿no? Entonces, a veces en algunas iglesias me ha tocado, cuando he estado de invitado en algunos momentos, escuchar más la prédica sobre el enemigo, que bueno, aquí es el culto a Dios, es la alabanza a Dios o la alabanza al enemigo. Se hablan 40 minutos del enemigo y se hablan 10 minutos de Dios. Y obviamente la gente sale emocionada porque, wow, o sale emocionada o sale con miedo de que cualquier cosa que cometan es por culpa del enemigo o es porque el enemigo los está influenciando. Y no están recibiendo la influencia y el conocimiento, la unción y la revelación de Dios, de Jesús en ellos. Y creo que ahí perdemos mucho en que si queremos ser discípulos y si queremos hacer discípulos, tenemos que hacer como hizo Jesús. Y es decir, Él es el punto de referencia, es la piedra angular. Y es hacia donde deberíamos de dirigirnos y creo que es a donde ha cambiado y se ha sesgado mucho para hacer una iglesia motivacional, básicamente. Bueno, lo dejo por ahí hasta ese momento. Quizás después seguimos compartiendo un poco más. Amén, amén. Amén, amén. Gracias, Pastor Efraín, por los aportes y presentar una cristología de las Escrituras, una cristología integral, ¿no? Gracias. A ver, Pastor Heredia. Entró Giovanna de Chiclayo. A ver, hermana Giovanna, un saludo desde Chiclayo, desde Laredo, desde, desde el norte. ¿Cómo está, hermana Giovanna? Buenas noches, Bienvenida. pastores. Buenas noches, pastores. Dios me lo bendiga grandemente. Acá de Chiclayo, Perú. Saludos en enorme. Estaba intentando, pero gracias a Dios que lo usó el Espíritu Santo al pastor Heredia para poder ingresar. Gracias a Dios. Y gracias a Dios Amén. por estar orando por este grupo. Que Dios lo siga usando. Que el Espíritu dar libertad al Espíritu Santo, porque la palabra habla, ¿no? Libertad para que fluya la presencia de Dios, no humanamente, sino esencialmente y espiritualmente. Porque sí, Dios no vino con prédica, Dios habló con hechos y habló a la acción, a reactivar, o sea, dar amor a los que necesitaban. Eso es lo que Dios demostró cuando vino en carne. Entonces, como hijos de Dios, tenemos que ser, ¿qué cosa? Lámparas encendidas, buscar en su aposento y que sea Dios dirigiendo este gran ministerio de pastores como instrumentos que somos, como barro que somos, que lo único que es el alfarero que es Dios, que nos pueda moldar no a su perfección igual que Él, sino a lo que Él desee más de utilidad para dar palabra vidas a que necesitan, porque la boca es de Jehová, como dijo Dios a Jeremías, no sé hablar, Señor, préstame tu boca y yo hablo por ti, porque Dios no escoge a los preparados, Dios capacita a los que realmente necesitan más de Dios. Amén. Que Dios me lo bendiga acá de Perú, Chiclayo, a cada uno de ustedes y un abrazo fuerte en el amor de Dios, en esa presencia de Dios que es tan maravilloso. Bendiciones, pastores. Gracias, Giovanna, gloria a Dios. Que Dios te bendiga, Giovanna, gracias por tu fervor y tu aliento y desafiarnos siempre a buscar a Dios y que sea el Señor en nuestras vidas, el todo y pues, en todo. Gracias, Johnny, por tu aporte, por tu mensaje, gracias por complementarlo. Pastora Yangre Espinosa, somos un equipo y cada uno de los presentes por su apreciación, su desarrollo,
dentro del ministerio, dentro de la viña del Señor, y siempre cada apreciación es de mucho beneficio para todos nosotros, ya que somos un cuerpo, ¿no? Y todos nos ayudamos mutuamente, y mientras ejercemos ese don que Cristo nos ha dado para compartirlo mutuamente, vamos creciendo en este ejercicio de lo que es la iglesia de Jesucristo. Gloria a Dios, vamos a orar para despedirnos, que Dios nos lleve con bien a cada uno en la labor que tiene que hacer en este fin de semana y en los días por venir, que Dios prospere la obra de sus manos. Padre, en el nombre de Jesús te doy las gracias por este grupo que se reúne los días miércoles y los viernes en esta plataforma, Señor. Oramos para que en el nombre de Jesús tu gracia bendita aborde cada ser, Señor, y lo llene de tu Espíritu Santo, de tu palabra, y seamos ministros competentes de este nuevo pacto, Señor. Hay un gran desafío por delante en la humanidad, Señor, que está pereciendo de hambre, pereciendo de la palabra, Señor, pereciendo de un Cristo vivo, resucitado, para testimonio, Dios, de los niños, de los ciegos, de los hambrientos, de la injusticia, Señor amado. Pero danos el coraje, la osadía, Señor, la valentía, Señor, para ser paladines de justicia, Señor, que no nos importen las consecuencias, antes bien poniendo la mirada en ti, Señor, en el cielo donde está nuestro hogar por la eternidad, Señor amado. Y guíanos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Amén. Dios. El extra, el extra.